acorde a lo previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República y el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Es deber de todos, no solo del Estado ecuatoriano en este caso, ayudar a este grupo en particular y más aún cuando se trata de un miembro de la familia. El artículo 47 de la Constitución de la República habla sobre garantizar para la persona con discapacidad una educación especializada, una vivienda digna y atención médica. Todo esto se obtiene gracias al apoyo de la familia, que son en sí quienes gestionan estos aspectos en favor de la persona con discapacidad para hacer que la vida de esta persona sea más llevadera y obviamente se procura contar con el apoyo del Estado. De igual manera, en el artículo 3, numeral 5 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se promueve la corresponsabilidad y participación activa de la familia en el desarrollo de este grupo social, por lo cual se deduce la importancia que tiene el núcleo de la sociedad, que nosotros lo conocemos comúnmente como familia, en el desarrollo de todos los individuos, y en especial de estas personas que cuentan con esta condición. De igual manera, en el artículo 35 del mismo cuerpo de ley que habla sobre la educación coparticipativa, se indica que la autoridad educativa y nacional y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares deberán involucrar de manera especial como parte de la comunidad educativa a la familia de las personas con discapacidad. En esta época de pandemia del COVID, ha resaltado de especial manera la importancia de la familia y de contar con los seres que amamos para salir adelante, tomando más en relevancia que nunca este papel que ellos juegan, en concordancia con el artículo 86 de la Ley Orgánica de Discapacidades y 153 del Código Orgánico Integral Penal. Hoy por hoy el tener autos de lujo, ropa u otros enseres no sirve de nada si no nos sentimos amados, seguros, en un ambiente sano. Y ahí la importancia de que la persona con discapacidad viva en un ambiente adecuado para su desarrollo físico, psicológico y emocional, de acuerdo a lo previsto por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es adecuado buscar apoyo profesional para saber conllevar esta situación, así como apoyo en otras familias que atraviesen por lo mismo para salir adelante. Es fundamental tener en cuenta que cuanto antes se asuma y se empleen todas las herramientas disponibles, la calidad de vida de nuestro familiar, nuestro hijo o quien fuese, y la nuestra serán mejores. En especial se cuidará a los niños, niñas y adolescentes que cuenten con una discapacidad acorde a lo previsto en el artículo 4, numeral 2 de la Ley de Discapacidades y el artículo 86 del mismo cuerpo normativo. De igual forma, hay que considerar que está prohibido el abandono de personas discapacitadas, es decir, dejarlas sin recursos económicos, abandonarlas, dejarles en un lugar que no sea adecuado para que ellas puedan vivir, de acuerdo a lo previsto con el Código Orgánico Integral Penal, del cual ya citamos el artículo 153. A partir de lo dicho, nos vamos a referir a la violencia de la que son víctimas las personas con discapacidad y que seguramente todos habremos escuchado que se ha incrementado en esta última época de COVID, de la pandemia. De acuerdo a los informes públicos, son más o menos 291 llamadas de emergencia promedio las que recibe a diario el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Desde que inició la pandemia, estas llamadas obviamente están relacionadas con el tema de violencia intrafamiliar. Acorde a esta institución, las provincias que mayor complicación tienen al respecto son Guayas con el 38% de incidencia, Pichincha con el 24% de incidencia, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Áchilas registra aproximadamente el 4%. Cabe mencionar que estas llamadas no solo son realizadas por las víctimas y no solo debe ser realizada por ellas, sino por cualquier persona que sea testigo de alguna manera o que escuche que cualquier persona está siendo violentada. Obviamente de estos
porcentajes, no se guarda un registro de cuántas personas son discapacitadas o pertenecen a tal o cual grupo, pero se considera que este gran aumento puede obviamente haber incrementado el grado de afectación o de violencia que sufre este grupo en particular. Refiriéndonos a la época de pandemia en que vivimos y que ha desencadenado tantas circunstancias terribles en cuanto a violencia, es necesario que la persona con discapacidad y su familia manejen sus temas emocionales, su psiquis, adecuadamente. Pues es necesario reconocer que esta es una situación desafiante, es una situación nueva para todos en la familia, y si no se trabaja en equipo, puede desencadenar en problemas graves como depresiones, angustias, ansiedad, reacciones inadecuadas, sentimientos de enojo, frustración, tanto para la persona que se encuentra en condición de discapacidad como para la familia. Por esto, esta es la mayor prueba de que solo se saldrá adelante si se trabaja en equipo como grupo familiar. El valor de la familia ha tomado una importancia esencial y es el eje principal en el desarrollo socializador de un individuo, trasladando la importancia de la actitud de todos los miembros para la correcta evolución de la persona con discapacidad y el bienestar del núcleo familiar. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud distingue varios tipos de maltrato familiar que sufren las personas con discapacidad, pero en especial los niños. Por ejemplo, tenemos el maltrato físico, que también está incluso previsto en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, y que es aquel que provoca un daño físico real o potencial como consecuencia de una acción o una omisión. Es decir, viendo que la persona puede caerse o puede accidentarse, no se hace absolutamente nada. Y obviamente esta omisión o esta acción está proferida por algún miembro del núcleo familiar o de un padre o otra persona que se encuentra en situación de responsabilidad sobre esa persona con discapacidad. Esto puede ser un incidente aislado o incidentes repetidos, ¿no? También tenemos el tema de la negligencia y el tratamiento negligente, que es la no atención u omisión por parte del cuidador en cualquiera de las esferas del desarrollo de la persona. Es decir, no cuida adecuadamente su salud, no cuida adecuadamente su educación, desarrollo emocional, nutrición, etcétera. Y tiene una alta probabilidad de causar un daño incluso a largo plazo en este niño o en esta persona, en su desarrollo físico, mental, social, incluso emocional. Tenemos el maltrato emocional propiamente, que se define como la hostilidad verbal por parte de cualquier miembro del grupo familiar, donde puede incluirse rechazo, desprecio, amenazas de abandono, discriminación, ridiculización u otras formas físicas de trato hostil. Continuando con lo que me venía refiriendo, también tenemos el tema de la explotación comercial. Para el beneficio de muchas personas, lastimosamente, se ha utilizado a las personas con discapacidad, tanto sometiéndolos a trabajo infantil, prostitución o incluso en detrimento de su salud física y mental, se les obliga a estar en condiciones infrahumanas, pidiendo caridad. Todo esto, como digo, solamente para el interés de ciertas personas. Es así que la propia Organización Mundial de la Salud señala que las personas con discapacidad, en especial los niños, tienen una probabilidad más alta de experimentar este tipo de maltratos. Por ejemplo, tienen la probabilidad 3.7 veces mayor de experimentar negligencia por parte de sus cuidadores, 3.8 veces mayor de sufrir maltrato físico y emocional y 4 veces más de sufrir algún tipo de abuso sexual acorde a su condición. Es de esta manera que señalo, y por eso señalo, que este grupo social son personas que requieren ser cuidados de manera especial y sentir lo importante de su papel en la sociedad. Yo, como a título personal, puedo decir que he convivido en estas circunstancias a través de mi padre. Es una persona con discapacidad por quien en algún momento yo combatí la violencia psicológica que sufrió por parte de su hermano, y que acorde al artículo 4, numeral 2 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que habla acerca del indubio pro hominem, y otras normas atinentes que hablan acerca de lo mismo, él por su condición especial debió ser favorecido, pero al contrario, la jueza infravaloró su situación y desestimó totalmente el caso, dijo que no veía realmente que haya mayor falta, que las agresiones fueron simplemente un trato ordinario entre hermanos, y por más que se apeló, tampoco se llegó a tener una sentencia favorable, lo cual deja ver que efectivamente las normas están ahí.
pero otra cosa es que muchas veces se les dé cumplimiento, ¿no? Entonces, de esa manera también me permito señalar lo que dice el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal en sus numerales 10 y 11, que habla acerca de las circunstancias agravantes de cualquier infracción vinculadas directamente a las personas con discapacidad. Entonces, cualquier persona que cometa cualquier delito sobre una persona en estas condiciones, obviamente eso se considera una circunstancia más grave porque hablamos de una persona vulnerable y eso se toma muy en cuenta en el COIP junto con otros grupos, ¿no? Como son los niños, adolescentes, etcétera. El presidente del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la secretaria general de las Naciones Unidas exhortaron a todas las autoridades en esta época pertinentes a adoptar medidas para responder adecuadamente a la pandemia del COVID-19, asegurando la inclusión y la participación efectiva y cuidados de las personas con discapacidad, para que se garantice la prioridad de este grupo social cuando está en situaciones vulnerables, en este caso especialmente de pobreza, ya que ellos no están en condiciones como el resto de enfrentar ciertas situaciones. De igual manera pueden tener la posibilidad de la pérdida de empleos y barreras adicionales para satisfacer sus necesidades básicas esenciales. Enfrentan desigualdades mayores en el acceso a la atención de salud durante la pandemia. También no pueden tener el mismo acceso a temas de información según el tipo de discapacidad que tengan. Tienen dificultades para acceder a ciertos protocolos médicos según cada estado de emergencia en el cual se encuentra el país. Entonces no se encuentran en igual situación que el resto de personas, como es evidente. De manera que vemos que este grupo experimenta nuevos retos frente a la realidad de la pandemia del COVID-19, además de los que ya enfrentamos el resto de nosotros normalmente. De ahí es que nace en nuestro país posteriormente, producto de todas estas situaciones, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, publicada en el Registro Oficial número 229 del 22 de junio del 2020. Y vemos en la misma que surgen varios aspectos que vinculan a este grupo social y a su familia, como son el tema del teletrabajo. El teletrabajo, todavía vemos que existen muchas personas a nivel del mundo que les toca elegir entre una carrera laboral o formar y cuidar una familia. Es una disyuntiva que ya no se está dando con tanta frecuencia, sin embargo, porque ahora tenemos la tecnología a nuestro favor y podemos conjugar ambas esferas, ambos espacios, y más en el caso de la pandemia, por lo cual se ha vuelto algo fundamental el tema del teletrabajo. El teletrabajo está consagrado ya como una modalidad preferencial de trabajo en estas épocas de COVID. Por tal razón se lo está considerando y forma parte ya del Código del Trabajo en su artículo 16. Y se define como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación sin requerirse la presencia física del trabajador en el lugar específico de trabajo. Sin embargo, a pesar de eso, el teletrabajo también representa un reto para las personas con discapacidad. Si bien para sus cuidadores es algo efectivo porque les permite compartir y estar bajo su cuidado y a su vez continuar con el trabajo, pero para la persona que sufre de discapacidad, probablemente ellos tienen dificultades de por sí, se ve a través de los organismos internacionales que tienen menos probabilidades de estar empleadas. Y cuando están empleadas, casi siempre es en el sector informal, por lo cual para ellos el uso de ciertas tecnologías puede implicar un reto en estas épocas. Y si a eso le sumamos que al estar en un sector informal no cuentan con los mismos beneficios, como es el tema del seguro social, que también no tienen quizás los mismos cuidados en cuanto a la parte laboral, en cuanto a la parte médica, y que no pueden, obviamente no pueden asistir si es que no cuentan con seguros a los hospitales del seguro social aquí en el país, y tampoco contar con las garantías que solicita el gobierno en cuanto a evitar despidos y otras circunstancias parecidas. Entonces vemos que este grupo social sí tiene ciertas afectaciones adicionales a las que se están considerando.
Es por eso que yo considero que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, el Ministerio del Trabajo, el CONADIS y otras entidades deben estar atentas y velar por los intereses de este grupo social de manera constante, pues estas nuevas realidades obviamente van presentando nuevos retos y nuevas situaciones para los cuales no estábamos preparados. Entonces, conforme van avanzando, uno puede realmente ir identificando cuáles son las necesidades. El trabajo de estas entidades no puede terminar, no puede frenar y deben prestar especial atención a los grupos vulnerables, entre esos a las personas con discapacidad. Como digo, más aún ante esta situación tan novedosa, ¿no? Y a pesar del teletrabajo y de la reducción de la jornada laboral que ya se está aplicando, es importante que no se pierda la condición de sustitutos, que ustedes quizás conozcan que son las 2 horas diarias que por ley tienen las personas para el cuidado de sus familiares en condición de discapacidad. Obviamente esto se hace previo al informe de la Unidad de Recursos Humanos. Entonces, adicional al teletrabajo, si ya cuentan con esas 2 horas, obviamente la persona que está a cargo de una persona con discapacidad puede sentirse más tranquila porque no ha perdido su trabajo y ya tiene el tiempo suficiente para darle a ese ser querido que lo necesita. Asimismo, refiriéndonos al tema de familia, con respecto al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que ampara a los niños y adolescentes que padecen discapacidades como a sus progenitores, me permito decir que al respecto, en el artículo 103 de ese cuerpo de ley, se refiere a las obligaciones de los hijos para con los padres. Algo de lo que muy poco se habla. Casi siempre se habla de los padres que tienen que cuidar a sus hijos en condición de discapacidad mientras ellos lo necesiten, y obviamente esta obligación está muy bien, pero poco se habla de los hijos que ahora tienen que velar también por sus padres, que no pueden abandonarlos, que tienen que estar pendientes de ellos y de cualquiera que esté en situación de vulnerabilidad por su edad, por lo que sea, ¿no? Entonces, algo importante, en una sociedad en la que estamos hablando solo de derechos y muy poco de obligaciones, es algo muy importante a considerar. Incluso si los padres están atravesando una condición discapacitante temporal por a veces un accidente, una caída, también es importante considerar este aspecto. Esto, como lo cité, está previsto en el artículo 103 del Código de la Niñez y Adolescencia en el numeral 2. Igual el tema de visitas, de régimen de visitas, no ha cambiado para todos los niños, incluidos los niños con discapacidad, que está previsto en el mismo cuerpo de ley, artículos 122 y 123. Los padres tienen y los niños el derecho de compartir con sus padres, salvo condiciones muy particulares, ¿no? De que enfrentemos quizás una situación en la que el padre está enfermo o trabaja en una situación, es un médico y trabaja en un espacio donde puede ser peligroso para el niño, pero fuera de eso el régimen de visita se mantiene conforme lo que han dispuesto los señores magistrados en las sentencias ejecutoriadas. Entonces no es pretexto para quitar ese espacio en que comparten padres e hijos. Y continuando con este tema de la ley orgánica de apoyo humanitario, respecto a las contribuciones que solicitó el gobierno, de alguna manera el grupo de personas con discapacidad tuvieron, si cabe el término, el beneficio de que el descuento a ellos sea del 50%, ¿no? Fuera de los descuentos que están ahorita atravesando todos los trabajadores. Entonces, este descuento obviamente es para quienes tienen relación de dependencia laboral, que ahora es un grupo muy privilegiado, si cabe el término, y son los empleadores quienes retienen la contribución para pagarla mensualmente. El proyecto propone que se puedan establecer reducciones de sueldo para personas que se hayan visto gravemente afectadas en su nivel económico por el coronavirus y reciban apoyo y pueda ayudar de esta manera al país a sobrellevar circunstancias. Como había señalado, las personas con discapacidad, si cabe el término, cuentan con un menor descuento. En conclusión, las personas con discapacidad no pueden estar en un mejor lugar que con sus propias familias y seres queridos. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, establece que los Estados partes tomarán todas las medidas posibles para garantizar la protección, cuidados y seguridad de las personas con discapacidad en situación de riesgo y emergencias sanitarias.
Esto comprende medidas en todas las áreas de la vida de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a instituciones de salud sin discriminación, de bienestar general y prevención de enfermedades infecciosas, de manera que ante cualquier irregularidad es el Estado quien debe responder en sus diferentes instancias por sobre la vida, cuidados y bienestar de este grupo especial. Eso es todo cuanto les quería decir respecto a este tema. Espero les haya sido de su agrado y estoy atenta a cualquier comentario o consulta que tengan al respecto. Así es, muchas gracias Lore por tu participación. Un aspecto importante también hay que resaltar. Hemos hablado de que las personas con discapacidad tienen una condición de personas principalmente, y eso básicamente incluye que puedan crearse estrategias, como ya mencionaste, de teletrabajo y varias propuestas para que nosotros también seamos integrados a la sociedad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede tranquilamente abrir su micrófono y mencionar alguna inquietud. De lo contrario, yo también tengo un par de preguntas que nos hacen por acá, por las distintas plataformas. No sin antes agradecer a todas las personas que nos están escuchando en la plataforma Zoom, también en Facebook Live y por supuesto a través de www.radioecuatorialfm.com. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Buenas noches, mi nombre es Marcela, soy de Perú y tengo una pregunta con respecto al trabajo remoto o al teletrabajo, mejor dicho. ¿Qué tan avanzado están los ajustes razonables a la hora de aplicar el teletrabajo en Ecuador? Ya que estamos hablando de formas de integrar el teletrabajo, de adaptar, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se conoce en Ecuador sobre los ajustes razonables a la hora, por ejemplo, de la aplicación o de hablar de aplicación en el teletrabajo? Muchas gracias. Gracias, mi estimada Marcela, por tu pregunta. En respuesta te puedo decir que realmente muy poco. El teletrabajo es algo muy nuevo en el país. Prácticamente antes de esta situación del COVID no se aplicaba con normalidad, salvo ciertas empresas y en situaciones muy puntuales. Es por eso que apenas se lo está considerando ya en el Código del Trabajo con todas obviamente las implicaciones que esto tiene, las remuneraciones que le corresponden, el tiempo que el trabajador tiene que estar disponible para que el jefe no, si cabe el término, no abuse de que éste se encuentre en la casa y lo llame de manera distinta, 8, 9, 10 de la noche, sin considerar su horario. Entonces es algo realmente novedoso y obviamente como en un proceso nuevo todavía tiene muchas cosas que ajustarse. Por lo cual, y volviendo al tema de las personas con discapacidad, todavía hay mucho por pulir al respecto, todavía hay muchas variables que no se han considerado y que asumo serán las autoridades las llamadas de que con el tiempo ir perfeccionando, ir puliendo y ir viendo todos estos posibles escenarios. Perfecto, si tenemos alguna otra pregunta relacionada a este tema. Sí, justamente también hay que acotar que en Ecuador al menos se dio una primera reforma sobre el trabajo para las personas en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta que hay mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, y dentro de esas entraron las personas con discapacidad, quienes se están sujetando a una suspensión de actividades hasta que se acabe la pandemia o hasta que se genere un protocolo seguro para estas personas. Entonces, también se están creando recién algunos espacios de teletrabajo para este tipo de población. No sé si alguien más tiene alguna consulta, puede hacerla en este momento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos y todos. Sí, justamente en ese mismo tema, mi consulta iba por ahí. En el caso de las personas con discapacidad, ahora con esta nueva ley humanitaria, no sé para quién que se inventaron, ¿en qué posición quedan las personas con discapacidad? ¿Qué tan legal es esto de, de que una persona con discapacidad quede cesante? Y si es
pueden hacerlo que quede cesante sin sueldo o caso contrario, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, si me repite su nombre, no lo escuché, por favor. Sí, José Luis le saluda. ¿Cómo está, mi estimado José Luis? Bueno, en respuesta a su inquietud, efectivamente, desde incluso antes de esta situación de pandemia, ninguna persona con discapacidad puede ser despedida de manera arbitraria. De hecho, incluso en la ley humanitaria, si estoy en lo correcto, se contemplan 3 meses de remuneración, además de la liquidación que deben ser cancelados o pagados a la persona con discapacidad el momento que se desvincula de su lugar de trabajo. La única causa de fuerza mayor por la cual en teoría se supone que pueden haber cambios es cuando la compañía, la empresa o la institución, bueno, en este caso hablamos del sector privado, efectivamente cierre totalmente y ya no vaya a seguir funcionando. Entonces, salvo casos de fuerza mayor, puede haber cambios, pero obviamente la liquidación es un derecho irrenunciable, entonces tiene que ser liquidado por el tiempo que ha trabajado. Y los cálculos proceden obviamente a realizarlos dentro del ministerio según las vacaciones que se han tomado, como digo, el tiempo de trabajo, si es el caso, utilidades y todo eso. Entonces, no se le puede despedir o dejar en este caso cesante sin cancelar ese valor. Claro, en sí la pregunta era no justamente despedir a la persona con discapacidad, sino cesante, así, sin sueldo, hasta como se lo han inventado ahora, hasta nuevo aviso. Ah, ya, perfecto. Yo entendí que le habían que en la caso de despido. No, es igual, es un retroceso en cuanto a derechos. O sea, si vamos al principio en sí de la Organización Internacional de Trabajo, no se puede hacer esto. Lo que se está amparando en teoría el gobierno es en la situación emergente, que valga la redundancia, cuando hay una emergencia, todas las leyes se reajustan. Incluso, como usted sabe, existen temas básicos como son los derechos humanos, el derecho al libre tránsito, que también fue restringido, muchas cosas supuestamente se cambiaron y bajo esa situación de emergente, ahora a las personas con discapacidad no se les está despidiendo, pero se les está dejando, como quien dice, un tiempo en espera hasta que se reanuden las actividades y nuevamente vincularlas. No se debe hacer, se podría proceder a nivel internacional a través de los respectivos organismos con denuncias por temas de derechos humanos, pero lamentablemente al tratarse de una situación tan sui generis y no ser Ecuador el único país donde se están tomando estas medidas, no sé qué tan factible sea obtener un resultado positivo. Ok, Perfecto. ok, y una consulta, perdón, la interrupción adicional. En caso ya de tratarse de algún despido, como usted dice, en caso de un despido intempestivo, tiene que ser estas personas con discapacidad remuneradas acorde a la ley. Sin embargo, también existen algunos métodos que las empresas utilizan para poder evadir este tipo de remuneración legal. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Parte de la ley humanitaria dice que no pueden esconder su contabilidad o sus registros las empresas. Entonces, si una empresa a cualquier trabajador dice que le va a cancelar con menos porque se encuentra en una situación, yo qué sé, de quiebra o una situación difícil, tiene el derecho el trabajador a ver efectivamente la contabilidad y de llegarse a estar vulnerando su derecho, obviamente tiene que proceder a nivel legal. Todos, como vuelvo y repito, los derechos del trabajador son irrenunciables. Por situación que sea, la empresa tendría en todo caso que hacer una fórmula de pago si no está en condiciones en ese momento de cancelar, tal vez llegar a un acuerdo a través de mediación indicando que le va a pagar en X tiempo la cantidad correspondiente, pero no puede simplemente dejarle sin su liquidación o sin los valores que le corresponden al trabajador. Ok, muchas gracias. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra consulta más. Por favor, puede abrir su micrófono para poder darle paso.
De lo contrario, procedo yo a hacer un par de preguntas. Nos preguntan a nivel de las redes sociales, primero te felicitan por la participación y te preguntan sobre cuál ha sido las medidas o si existe algún tipo de protocolo para los padres que tienen hijos los padres con discapacidad que tienen hijos, cómo pueden visitarse, o eso es una cuestión de mutuo acuerdo entre las partes. ¿Existe algún sustento legal? Sí, como había señalado, no ha cambiado absolutamente nada en el tema de régimen de visitas. Es decir, si ya existía un régimen dispuesto por autoridad competente o un régimen abierto, el padre o la madre en este caso puede seguir visitando a su hijo, tiene derecho, más derecho que del hijo, que del padre, perdón, es del hijo a compartir con su padre, tiene el derecho a seguir compartiendo de manera libre y, y normal. La única condición que han dejado abierta las autoridades, obviamente esto ya es a nivel personal, es cuando el padre encuentra que está dentro de una situación que puede involucrar un peligro al muchacho o a su hijo o hija, es decir, si trabaja, tal vez es un médico y trabaja en un hospital y se encuentra quizás o tiene síntomas o vive con una persona que tiene síntomas, obviamente deberá procurar evitar este tema del régimen de visitas, ¿no? Por el bienestar del chico y se abren otras alternativas como son el tema de comunicaciones por vías telemáticas, hablemos de Zoom, hablemos de WhatsApp, para que no se pierda el contacto parental, parento y filial. Entonces, las cosas no han cambiado para nada. Ningún padre o madre puede restringir las visitas a sus hijos argumentando la situación especial de la pandemia. Así que las cosas continúan y no más allá de las cosas obvias que estoy comentando, que cualquier padre va a procurar evitar a su hijo un malestar, ¿no? Perfecto, por acá tenemos también otra consulta relacionada al tema de maltrato. Dice, ¿a dónde podemos acudir cuando somos maltratados o maltratadas psicológica y físicamente nosotros al tener discapacidad? Para nosotros es muy complicado dirigirnos a las instituciones, ya que estamos de alguna u otra manera manejándonos con algún guía o con alguien de apoyo. En este caso, ¿a quién podemos acudir? ¿Cuáles serían las instancias legales a las que nosotros podemos dirigirnos? En este caso, yo sugeriría que a esa persona que se encuentra obviamente en una condición especial y depende de un tercero que puede ser el mismo maltratador o el mismo abusador, puede hacer llamadas al 911 para que no tenga que salir de su espacio y obviamente al acercarse a la policía que se levante el parte de la violencia de la que está siendo víctima. Una opción. Segunda opción, quizás valerse de una tercera persona que le ayude a poner, porque como digo, no solamente es de la persona que es víctima, también puede haber un tercero que denuncie y que pueda hacer las mismas veces, indicando que obviamente se trata de una persona con discapacidad y presentar la misma denuncia, bien sea a través del ECU 911, del Sistema Integrado ECU 911, o en un juzgado de violencia intrafamiliar, que en este caso en ambos intervendría la policía. Obviamente la persona que esté siendo víctima de esto tiene que entender que al momento de intervenir la policía tendría que pedir inmediatamente medidas cautelares para que esta persona que está profiriendo dichos actos no continúe cerca, se le aleje para evitar cosas aún mayores y a partir de eso continuar con el juicio de violencia intrafamiliar o si es el caso u otro tipo de juicio según el grado de afectación que haya. Muchísimas gracias, mi querida Lore, por las respuestas. En realidad nos confirman por acá que están bastante conformes con las mismas. En este momento se han despejado muchas dudas sobre este tema de la discapacidad. Dicen por acá, ¿qué sucede en el ámbito académico? ¿Ha habido alguna modificación, algún cambio respecto a los costos de colegiaturas y más? ¿Cómo está el tema de, si bien es cierto, no se ha trabajado en discapacidad, pero a nivel global, cómo se maneja la ley humanitaria con descuentos en educación privada?
Lamentablemente, en el tema de educación privada, la última disposición que se conoció es que no se podía cobrar una pensión más alta de la que de la que fue cobrada hasta febrero del 2020. Pero como vuelvo y repito, al tratarse de nivel privado, muchas instituciones se han valido de otro tipo de rubros para complementar esos valores extra. Entonces es bastante complicado el control, incluso el mismo Ministerio de Educación tiene muchos problemas para controlar y prácticamente cada institución está haciendo lo que considera. Eso no obsta que cualquier padre de familia que sienta que obviamente hay cobros excesivos pueda presentar la respectiva queja o denuncia ante el Ministerio de Educación, ¿no? Pero por eso la mayoría de instituciones, incluso allá a vísperas de abrirse el año lectivo, todavía no manejan cifras claras y podrían haber sorpresas. Es una situación en la que los padres se pueden sentir gravemente vulnerados en cuanto a los cobros, porque las instituciones están haciendo las cosas de manera irregular este año, así que no podría decirle en realidad el tema de cobros. La ley humanitaria no en sí no ha sido muy clara al respecto. Entonces el control está bastante superficial. Así que en eso tendrían más bien que cada padre gestionar de acuerdo a sus recursos en las instituciones del caso, pero no hay mayor control por el momento. Así es, como tú bien lo mencionas, se habla de acuerdos entre parte laboral, acuerdos entre parte educativa y más. Lo que sí, no sé si no me dejas mentir, Lore, el tema de obligaciones. Hay empresas que están obligando a los compañeros con discapacidad a firmar ciertos documentos sin respetar el acuerdo. Entonces, son cosas que se deben controlar. ¿Tú a eso qué podrías dar? ¿Algún mensaje para poder, en este caso, manejarnos de forma ordenada? Primero sugeriría que no se firme absolutamente nada. Así haya la amenaza, en teoría, de algún despido, porque todo esto se da bajo amenaza en muchas ocasiones, no se firme nada, ya que estarían renunciando prácticamente a sus derechos. En caso de cualquier duda, yo sugeriría que se acerquen al Ministerio de Trabajo o que se hagan asesorar a través de un profesional del derecho de manera puntual en su caso, para saber realmente qué es lo que está, y tienen todo el derecho, incluso antes de firmar, pueden solicitarle una copia de dicho documento a su empleador y decir que van a llevar a hacerse asesorar a través de un profesional del derecho, vuelvo y repito, del ministerio, para ver si efectivamente no se van a restar sus derechos, porque pueden haber incluso hasta mentiras. No, no te preocupes, firma esto y solamente es algo administrativo, no te va a pasar absolutamente nada. No, no firmen. No firmen porque es casi, casi seguro que más adelante se van a encontrar en situaciones desagradables. Eso, punto uno, como digo, no firmar. Punto dos, asesorarse según cada caso. Hablar de todos los casos ahorita sería prácticamente otro programa más, pero en forma general les puedo decir eso. No se dejen amedrentar, sus derechos están por sobre los derechos del empleador y obviamente también siendo consecuentes con la realidad, ¿no? Aumentos, por ejemplo, no van a haber en esta época, por más que el trabajo quizás sea un poco superior, pero sin exageraciones. O sea, ahorita todo se está tratando de resolver mediante la vía de la conversación, del diálogo y la conciliación, viendo que sus derechos son los más importantes en este caso al tratarse de un grupo vulnerable. Perfecto. Y en Sí. ese, perdón la interrupción nuevamente, Adelante, José Luis. en ese mismo sentido, también existen empresas que ahora están tomando métodos, ¿no? Para no hacerlo ver como un despido intempestivo, sino como, por ejemplo, como un abandono de cargo, sin la necesidad ya incluso de firmar algún tipo de documento, simplemente se han dado, conozco igual situaciones, casos que se han dado ya estos inventos en los que lo hacen ver como un abandono de cargo, y cuando en realidad se trata de un despido intempestivo. Por Ahí ejemplo, tiene, ya no permitir la entrada al lugar de trabajo solo con una llamada después de un horario laboral, por ejemplo. Y ahí ante la ley es un abandono de cargo, lo hacen ver así. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Bueno, en este caso tienen varias cosas que pueden hacer. Obviamente, al haber esto ya estamos hablando de una instancia legal, ¿no? Porque si usted ya no tiene acceso a su empleador, ¿contra quién va a poder reclamar derechos sino a través de un juzgado? El juzgado tendría que ordenar en este caso al empleador que le pase un registro del biométrico para que se vea efectivamente hasta qué fecha usted asistió. Usted también puede hacerse valer, o usted también puede utilizar testigos que den fe hasta qué fecha ha asistido, y roles de pago, en fin, otro tipo de documentos que tal vez usted suscriba y que hagan ver hasta qué fecha usted estuvo asistiendo. Y si efectivamente se demuestra con todo lo que le estoy señalando y más pruebas que usted incluso puede tener, si es que hablamos de que usted realiza actividades fuera, viajes, clientes, etcétera, etcétera, de que el empleador está tratando de restarle sus derechos, él tendrá que pagar, aparte de la liquidación correspondiente, una fuerte sanción, porque le está afectando. Y como vuelvo y repito, no solamente un trabajador, que de por sí es algo bastante grave, sino una persona que se encuentra en un grupo vulnerable, lo cual, volviendo a lo que había citado antes en cuanto a los delitos, es aún más grave. En el artículo cual cita lo establece, cualquier cosa que se haga sobre un grupo vulnerable es aún más grave. Entonces, usted tiene formas de demostrar que efectivamente estuvo asistiendo. Ya la relación laboral muy difícilmente se va a retomar, eso ya debemos de estar claros. La próxima instancia que queda es un juzgado, y a través del juez obtener tanto documento como sea posible para que el empleador le reconozca lo que a usted le corresponde por ley. Ok, Muy bien, gracias nuevamente. muchísimas gracias a Lorena por haber acogido nuestra invitación. Tú sabes que esta es tu casa y siempre nosotros estaremos listos, libres y dispuestos a proporcionar esta información, a brindar espacios y estos temas para que la gente se entere y sepa a lo que se atiene también. Si bien es cierto, estamos en un tema de acuerdos, de conversaciones, pero no de obligaciones. Ante todo, la Constitución es un elemento muy importante que hay que seguirlo, pero hoy en día se están flexibilizando muchas cosas y eso es lo que tenemos que ver, pero nuestros derechos al menos para nosotros como personas con discapacidad no se han vulnerado y tenemos que tener conciencia de eso. Mi querida Lore, tus redes sociales, a dónde te pueden ubicar, asesorías, tu trabajo, más o menos, y por supuesto un mensaje final para nuestra audiencia que en este momento te está escuchando. Muchas gracias, mi amigo Cristian. Bueno, para consultas, como me pueden por favor ubicar al celular 0999 125597. Repito, 0999 125597. Mi correo electrónico es khlbravoh@yahoo.com. En este caso, si me permiten, indicaré que yo tengo un canal de YouTube donde trato esencialmente temas de familia. El canal se denomina Familiarmente, la parte de mente con mayúscula, ¿no? Que está justamente tratando acerca de temas de familia. Como digo, mi eslogan es siempre pensando en amor de familia, y gracias a esto me ha sido bastante interesante y bastante útil para mí también este proceso de hablar acerca de las discapacidades, que es un tema que no se trata con mucha frecuencia cuando se habla del tema de familia. Tal vez en otros espacios sí, pero en el tema de familia yo siento que debería tener un poquito más de realce. Y de igual forma en Facebook yo tengo una página que se llama Familiarmente, mente con mayúscula, Familiarmente Canal. Estoy a las órdenes. Mi nombre es, como señaló Cristian, la abogada Carla Lorena Bravo, para cualquier consulta, para cualquier asesoría, para cualquier patrocinio o cualquier cosa que les pueda ayudar en cuanto al tema legal. Estoy presta a brindarle todos mis servicios y mis conocimientos, y muchísimas gracias por haberme brindado esta oportunidad. Perdón, Muchísimas gracias a ti, como mensaje muchísimas. final solamente quería decir que no desistan, que sus derechos son muy importantes, y siempre, siempre, siempre luchen por lo que es justo. Muchísimas gracias, mi querida Lore. Sí, muy buen mensaje, muy buena frase. Los derechos, nosotros debemos ser atendidos. Y ojo,
no estoy haciendo ningún tipo de detalle proselitista. Estoy indicando que nosotros debemos aceptar lo aprendido, lo ganado. Y nosotros somos una población con discapacidad que necesitamos la atención de los estados. Debemos estar siempre vigilantes a lo que nos sucede y a todas las reformas que puedan hacerse. Así que también les hacemos la cordial invitación para que se suscriban a las páginas del CONADIS, a las páginas también del Gobierno Nacional en el tema relacionado a la discapacidad, para que sepan qué es lo que está pasando y puedan también asistir a las socializaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y estaremos con más temas en los webinarios que organiza Radio Ecuatorial FM.